Què passa, tio? De què vas? Mira, xaval, em dic Ivan i soc de l'Escal, vale? I avui he vingut aquí perquè aquesta intervenció conté poemes, cançons i relats que tenen dret d'autor. I tal com diu l'article 531 del Codi Civil Artístic, això és intolerable i s'ha d'acabar. A més, he vist que esteu venent estupefaents entre els llibres, i ara mateix trucaré als antiavalots perquè això està ple de iaio flauta. Ara, amb la retallada, que ens ajudem tots mútuament. Però com et passes? De què vas? Tu penses que pots vindre a casa d'un altre a parlar d'aquesta manera? Perdona? Aviam, però aquest llibre misceloni poètica, una merda que tal... Però quin títol més poc original que has dit, no? Mira, aquesta obra, per no dir aquesta merda de llibre, conté poemes que no són teus. Així que pel bé de la cultura i de la meva butxaca, aquest recital s'acaba aquí. Però, a veure, realitzem la situació. Primer, el xiulem-lo una mica. Fora! Albert de l'Esgai! Albert de l'Esgai, per si no ho heu sentit. A veure, no pots esperar que vinem els llibres per cobrar o què? No, jo no m'espero, A sobre que no m'invites ni al sopar, i ara em fas esperar a mi? Per favor, però quina poca vergonya és aquesta. Home, vull dir, jo què sé, és que gent de l'Esgai fa pudor, saps? Entrant a la porta i sentíem un fòrum, ara ho entenc tot. No, vull dir, jo no vull més aquí, per tant, vull dir... Només et diré una cosa, et pagarem, perquè si no paguem aquí la cosa... Envia el xec a la model que ja el Teddy s'està fent una suite nova o l'envies a Quatre Camins que s'està fent una segona residència. Mira, Lleida, segona residència. Sí, ratxupet, tu. Jo ara me'n tinc que anar perquè amb la crisi no paro. Amb la crisi estic sempre estressat. Vosaltres pagueu els 10 miserables euros per cada cançó que no sigui vostra, que jo me'n tinc que anar a un karaoke benèfic, que estan fent així com cançons pels nacarats de l'Àfrica, jo què sé, i tinc que cobrar 200 euros. Així que apadeu, va. Fora! T'estimem, però ben lluny, tira! Dóna records al Teddy. Ara tocaré un tema d'en David Bowie. Oh! Un pot d'aplaudiment del David Bowie, que fa temps que no el veiem. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your proton pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engine zone. Take ignition and may God not be with you. This is Major Tom to ground control. You really made it rain. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule in your day. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here I am sitting my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. I ja està. Volem donar la benvinguda a la Maria Aguilera i la demanem, sisplau, que pugi a l'escenari. Fort aplaudiment per la Maria. Guapa! Que bona! Què tal, Maria? Com estàs? Bé, molt emocionada. Sí? Sí. I això? Home, esteu fent coses molt impactants, no? No estem fent coses, no? No parlis amb... no? Parla en plural. I què? Com ha anat això d'aquests relats que has cedit, diguéssim, a l'obra miscel·lània? Pots explicar una mica, doncs, això? Doncs per què vas cedir aquests relats, quin format tenen i què és el que pot trobar la gent en el llibre respecte a la teva obra?
Són uns relats que es poden llegir independentment, però tenen elements comuns. En el primer que heu llegit ha sortit un sofà que costava de que arribés fins al final de la casa, i en el segon relat que ara interpretaran, aquest sofà torna a tenir protagonisme. El que escric són petites escenes molt quotidianes, que jo m'imagino que tots al llegir-les podem trobar alguna connexió amb moments viscuts o amb coses que hem pensat o que hem escoltat a l'altra banda de la paret. De pie delante de la nevera, Pedro pensó que era una suerte que él y Carmen no hubieran tenido hijos. Se le ocurrió entonces que hablaría con el tipo de la tienda de muebles, que parecía un hombre serio, por si podía recomendarle algún albañil. Se podían echar al suelo las paredes de las habitaciones que daban al pasillo. ¿Para qué tantos dormitorios si se había quedado solo? Abrió una cerveza y luego salió al balcón. ¿Cómo habían podido quedarse con aquel piso? 80 metros cuadrados tan mal distribuidos. Tenían prisa por irse a vivir juntos. Por eso se precipitaron tanto. Carmen lo había decidido. Estaba encantada con el barrio, con la finca nueva y con la idea de marcharse del pueblo. No podemos quedarnos aquí, Pedro. Esto no tiene ningún futuro. Si ya no queda nadie de nuestra edad, ¿no lo ves? Pedro no sabía qué contestar, pero en realidad no quería ir a vivir a la ciudad, aunque trabajaba allí desde hacía un par de años. Le dijo que no le pesaba levantarse pronto, ni coger el tren cada mañana, que le gustaba sentarse junto a la ventana y leer el periódico, levantar la vista de vez en cuando y ver, día a día, el cambio casi imperceptible del paisaje. Eres un romántico, cariño, pero déjame a mí, yo tengo los pies en el suelo. En noviembre les dieron las llaves del piso y se pasaron los fines de semana pintando paredes. Cuando llegaron los muebles, se dieron cuenta de lo pequeño que era. Sobre todo cuando llegó el sofá. Costó que atravesara el pasillo, pero valió la pena. Era un sofá muy cómodo. Ya no se fabricaban muebles como aquel, les dijo el vendedor. Era una ganga del mercado de segunda mano. Por la noche se tumbaban a ver películas y acababan durmiéndose abrazados. El primer año pasó volando. Le parecía recordar que habían sido felices. Carmen encontró trabajo en una tienda de revelado fotográfico. Una noche invitaron a cenar a una compañera y a su novio. Maite es una chica muy simpática, Pedro. Ya lo verás. Tenemos que relacionarnos con alguien, que parecemos monjes. Le dio un beso y luego añadió: Así te luces que eres muy buen cocinero. La pareja tardó en llegar. Se retrasaban más de una hora y Pedro estaba nervioso. Había cocinado lubina al horno y se estaba secando demasiado. Llama a tu amiga. Quizá le ha pasado algo. Pero Carmen creía que no era de buena educación. Ya vendrán. No puedo atosigarles. Ella también estaba inquieta. Respiró hondo. Le das demasiada importancia a todo, Pedro. A ver si aprendes a relajarte, que ya llevas un año fuera del pueblo. Y tú ya te has adaptado, claro. No estoy a la altura. Yo no he dicho eso. Lo has dicho tú. Levantó el auricular y escuchó un rato para comprobar que tenía línea. Se me ha roto la uña, mierda. Y ya son las 10. Como tarden más, el pescado estará para tirarlo. Vaya amigos que tienes, nena. Si es así como las gastan por aquí, prefiero el pueblo. Carmen se fue al baño, cerró la puerta y Pedro la oyó llorar un poco. Cuando llegaron los amigos tuvo que disimular, pero a él le pareció que se le notaban los ojos rojos. Aquí llega el Rioja, anunció la amiga y le guiñó un ojo a Pedro. Ni se te ocurra meterlo en la nevera, guapo. Tomaron la primera copa mientras esperaban que se calentase la comida. Era cierto que Maite era una chica muy divertida. En una hora contó más cosas de la tienda que lo que le había explicado Carmen en todo un año. Tenía una voz un poco grave y de vez en cuando soltaba algún taco. No se cortaba ni un pelo. Me gusta el pescado. Qué suerte tienes de tener un hombre que cocine. Este es un inútil. Dijo, golpeándole el brazo a su pareja. Pero tiene otras virtudes. Guiñó un ojo y se puso a reír. Todos habían bebido bastante. Al cabo de un rato sacaron los platos de la mesa, descorcharon una botella de cava, contaron chistes y brindaron por su amistad. «Nos lo estamos pasando muy bien», dijo el novio de Maite. «Venga, un brindis, para que se repita muchas veces». Levantaron las copas y la de Carmen se derramó sobre el mantel. Maite pasó la mano por la tela y dijo: ¡Alegría!
Luego mojó la frente de todos. Después se fue hacia el sofá. Se sacó los zapatos y los dejó a un lado. ¡Qué cómodo! ¡Qué tentación! Yo me tumbo. Los demás la miraron y hubo un silencio. Su novio le dijo que se levantara. Ella hizo que no con la cabeza y se giró de espaldas. El vestido se le arrugó alrededor de la cintura y Pedro se fijó en sus piernas. Eran larguísimas. ¿Queréis más cava? Preguntó Carmen. Tenemos otra botella fría. No contestaron. Al novio de Maite le había cambiado la cara. Pedro se acercó al sofá y dijo: Parece que has cogido una buena rubia. Carmen se fue a la cocina. Los platos tenían restos de comida y todavía olía a pescado. Pensó que sería mejor aclararlos bajo el grifo y llenar el lavavajillas. Sería un momento. Oyó a Pedro reír. ¡Ya voy! ¡Ahora mismo llega la botella! Gritó. Nadie dijo nada. ¿Quién me echa una mano? Oyó el ruido de una silla al arrastrarse y luego la voz del novio de Maite. No le entendió, pero estaba enfadado. Se quedó quieta junto a la puerta de la cocina y le vio cruzar el pasillo con la chaqueta en la mano. La miró con una sonrisa de asco. Dile a tu marido que el pescado estaba seco y que le aproveche el postre. Carmen cogió la bandeja del horno y empezó a rascarla con el estropajo de acero. Entonces se le rompió una uña y empezó a llorar otra vez.